Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano de la provincia de los Estados Unidos y Canadá, y como cada domingo me encuentro con ustedes compartiendo la palabra de Dios con la finalidad de que esta palabra nos ayude a entender y a vivir la radicalidad del Evangelio que Jesús nos exige, radicalidad que a veces es difícil de poner en práctica porque precisamente significa vivir de una manera diferente. Hace algunos domingos Jesús nos invitaba a ser la sal, a ser la luz y hacer prácticamente esta sal y esta luz implica vivir y actuar de una manera a como regularmente no actúa la persona que no sigue a Jesús. El evangelio de esta semana será el que se estará leyendo el día 23 de febrero y está tomado de Mateo del capítulo 5, versículo 38 al versículo 48. Y como cada domingo hacemos un momento de silencio, le pedimos a Dios que nos ilumine, que nos enseñe a ser personas pacíficas, que nos enseñe a poner un alto al mal, para que pueda mostrarse la gratitud del amor, del perdón, y así por estas actitudes no violentas se pueda vivir la radicalidad del reino. Dios de vida, te pedimos que nos ilumines, que nos cuides, que nos separes de todo lo malo, que quites de nosotros esas tentaciones de violencia, esas tentaciones que deshumanizan a la otra persona. Te pedimos que tu espíritu, que es bondad, que es paz, venga otra vez sanidad en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y el evangelio que estaremos reflexionando dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo que no opongan resistencia al que les hace el mal. Antes bien, si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto. Si uno te obliga a caminar 1000 pasos, haz con él 2000. Da a quien te pide y al que te solicita dinero prestado, no lo esquives. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Así serán hijos e hijas de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Si ustedes aman solo a quienes les aman, ¿qué premio merecen? También hacen lo mismo los recaudadores de impuestos. Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? También hacen lo mismo los paganos. Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios. Este evangelio que con lugar a dudas invita a reflexionar, invita a meditar y sobre todo invita a ser muy cuidadoso en la manera en que podamos utilizar este evangelio, porque parece ser que invitaría a aceptar toda la violencia, a aceptar prácticamente que se le cometa a una persona una injusticia. Pero primero tenemos que ver cuál es lo que propone Jesús, qué solución da ante a ese mundo violento que le tocó vivir a Jesús. Recordemos que este evangelio lo vamos a situar en el año 70, después de la destrucción del templo. Hay violencia por doquier, muchos judíos fueron expulsados de su país, están las tropas romanas,
militarizada toda esta parte de Galilea, de la Palestina del siglo I. Las violencias prácticamente se respiraba en la calle, los sicarios que ya existían. De ahí viene la palabra de los sicari. Los sicari era gente que, aprovechando el tumulto de las personas, se mezclaba entre estas gentes y con el sicari, con el puñal, asesinaba y desaparecía. De ahí viene nuestra palabra de sicario. Robos, asalto, la tierra quedó prácticamente sin cultivar. Ante este mundo violento y caótico que está experimentando la comunidad de Mateo, prácticamente resulta difícil de ver cómo vivir ante esta realidad violenta. Y uno podría decir, bueno, no hay gran diferencia entre el siglo I y nuestro siglo. Basta con ver las noticias, lo que está sucediendo alrededor nuestro. Basta con ver un poquito y escuchar lo que sucede en nuestro México con estas noticias que nos dejan con el corazón partido. Tantas mujeres asesinadas, esta niña Fátima también destrozada. Y uno se pregunta, ante esta violencia, ¿cómo podemos lograr la paz? Ante las movilizaciones de personas, de grupos, de sicarios, de carteles de drogas, ¿cómo lograr la paz que parece ser más de una utopía que una realidad? Y parece que el Evangelio nos podría dar pistas para ir descubriendo cuál sería la propuesta de Jesús. ¿Cómo se logra la paz? ¿Se logrará la paz violencia por violencia, respondiendo violentamente? ¿O se logra la paz con otro estilo de vida? Y parece ser que la comunidad de Jesús le apuesta a otro estilo de vida, porque la comunidad de Jesús sabe que no se puede poner al tú por tú con Roma. Lo intentaron unos años antes, en el 66, hasta que Roma en el año 70 destruye totalmente el templo y manda toda la legión y militariza toda esa región con soldados, y claro, todo esto crea un caos, una violencia. Y esta comunidad tiene que resistir a no dejarse envolver en esta espiral de violencia. Y ante esta propuesta, reflexionando en lo que le pasó al hermano Jesús, que ya ha sido víctima del imperio, prácticamente van a proponer un estilo de vida diferente. Y por eso necesitamos ser bien cuidadosos cuando leamos este evangelio, porque sacar un texto fuera de su contexto prácticamente para decir, bueno, ya sabes lo que dice el evangelio. Al que te dé la bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Y esto sería relativizar el evangelio, porque recuerden que primero hay que ponerlo dentro de su contexto. Y claro, hay estos textos que son muy comunes y resulta que todas las personas los citan sin saber realmente lo que está en el fondo de estas expresiones, ¿no? Y bueno, y a la gente es muy fácil también manipularla, especialmente a la gente que se esfuerza por participar en las actividades de la parroquia, que se esfuerza a convivir de acuerdo a los valores de Jesús, y llega a la casa y parece que le dicen, bueno, tanto que andas en la iglesia y de nada te sirve, porque parece que estás condenado o condenada a prácticamente a no expresar tu palabra, a no quejarte, a no decir ni esta boca es mía, porque siempre viene la condena de decir, bueno, Jesús dijo que el que te dé la bofetada pone la otra. Esto es de alguna manera muy perjudicial, y la verdad es sacar este texto fuera de su contexto, solamente se manipula la palabra de Dios. Y si ustedes tomaran literalmente esta palabra, que nunca fue la intención, sino que tiene un significado más profundo, pues podríamos encontrarnos también que cuando a Jesús le dan la bofetada en el Evangelio de Juan, se dice que uno de los soldados le dio la bofetada a Jesús, y Jesús en ese momento se voltea y le dice, muéstrame en qué fallé. Si he hablado con verdad, muéstrame en qué fallé. Lo miró con desprecio. Y luego dice, y si no me puedes mostrar en qué fallé, ¿por qué me golpeas? Uno podría decir, bueno, Jesús había dicho de que
al que te dé la bofetada, preséntale la otra. Pues Jesús parece ser que tampoco le presentó la otra mejilla, porque no hay que tomar literalmente la palabra de Dios. Tenemos que entrar en su contexto, ¿no? Entonces, desde el primer momento, estamos todavía en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Hemos visto cómo el evangelista está tratando de reafirmar o de explicar el sentido de la ley para que la comunidad pueda ser verdaderamente perfecta, pueda ser el marcador que los haga diferentes. Tienen que distinguirse, tienen que ser separados del resto del otro grupo, ¿no? Y la primera ley del talión, es una ley que se basaba en un tipo de justicia que les funcionaba. Recuerden que todas las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento, la ley no era mala, la ley era buena, la ley tenía el sentido de regular buenas relaciones, buena convivencia, qué hacer en cuestiones de la tierra, qué hacer en cuestiones de al que se le pierde un animal, si le hace averías al campo del vecino, cómo reconciliarse también entre ellos. Entonces la ley, de alguna manera, Dios la había dado para que la gente aprendiera a convivir. Y la ley del talión especulaba que si alguien te mochó o te cortó en un pleito el ojo izquierdo, la ley te permitía que le quitaras el ojo izquierdo solamente. Y así poner un alto a la violencia. Porque en un momento de violencia tú tendrías la tentación de quitarle el ojo izquierdo y el derecho, y si se deja, lo mutilas, lo dejas sin manos. Entonces la ley prohibía ese tipo de violencia, ponerle un límite a la violencia y así separarlos, ¿no? Entonces la ley tiene sentido en ese contexto, porque si es un pueblo de origen agrario, de origen campesino, donde todavía no nacen los derechos humanos, pues entonces tenemos que movernos con esos valores. Entonces la ley del talión era precisamente poner un alto a la violencia. Tú, por X o por Y, le ocasionabas un daño a la otra persona, de alguna manera dejabas la puerta abierta para que la otra persona te ocasionara el daño, pero no tomara ventaja. Y así se pone el alto a la violencia. Pero lo radical de Jesús es que no solamente se dedica a poner un alto a la violencia, sino que está proponiendo un estilo de vida diferente. Y vivir al estilo de vida de Jesús o los valores del reino va a implicar a lograr la paz con un sentido de no violencia. No te va a permitir ni siquiera la violencia. Y bueno, aquí podríamos entender el movimiento, por ejemplo, de Gandhi, de la no violencia, cómo es capaz de concientizar a todo un país, y Jesús mismo de la no violencia. Se gana, parece ser que lo que está detrás del evangelio, se gana más con la no violencia que con la violencia, por mínima y por legalista que sea. Aunque la ley te permita, la ley del talión te permita ojo por ojo, diente por diente, Jesús va a decir no, porque esa es una forma también de violencia. Al contrario, te pone este ejemplo de la mejilla, ¿no? De no oponer resistencia al mal. Y claro, acuérdense también que tenemos que ser cuidadosos en no tomar los textos fuera de su contexto. No me cansaré de repetirle, porque estos textos son bien atractivos para seguir humillando y para seguir causando violencia. Jesús, en la oración del Padre Nuestro, nos había invitado a orar pidiendo a Dios que nos libre del mal. Y ahora parece ser que nos dice que no le resistamos al mal. Antes bien, si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Esta es una exageración del Evangelio. Lo que se trata es prácticamente de no responder con violencia a un acto que se sufre. Y este era un tema también querido por la filosofía griega, ¿no? Y muchos de ellos, por ejemplo, Sócrates decía, prefiero que se me cometa la violencia a no cometer la violencia, porque la violencia engendra violencia. Y aquí la invitación para nosotros es cómo respondemos ante el problema del mal, cómo respondemos ante la violencia. ¿Vas también tú a armarte como este país quiere hacer? ¿Vas a armar a tanta gente loca que puede disparar
que puede, motivado por los odios del lenguaje injurioso que vienen desde el presidente, condenando a otras minorías y vas a matar a otra gente, vas a responder a la violencia con violencia, parece ser que no nos ha dado resultados. Y por eso tenemos países desestabilizados, tenemos miles de secuestros porque se ha tratado de responder a la violencia con violencia. Entonces yo creo que valdría la pena más bien examinar cuál sería la actitud de Jesús a no responder con violencia. Al contrario, ponerle un límite a la violencia, pero no ser personas violentas. Ser personas de instrumento de paz, como diría el hermano Francisco de Asís. Que Dios nos haga instrumento de paz, porque la violencia al fin y al cabo va a engendrar otro tipo de violencia. En cambio, si somos personas pacíficas, con estas actitudes podemos lograr cambios más radicales, como lo logró Gandhi en el país de la India, ¿no? Entonces, les decía, esto día de la persona que es humillada. Una persona, un hombre que no es capaz de proteger su cara de un golpe en el siglo I, era una persona que perdía su honor. Una persona que no era capaz de demostrar su masculinidad, su gallardía, su valentía. El hombre, ante todo, tiene que saber defender su cuerpo, no permitir, y especialmente la cara. La cara era lo más sagrado y sigue siendo lo más sagrado, ¿no? Y por eso también allí la deshumanización plena que Jesús va a sufrir en cuestión de la cara y del golpe, cuando le dan la bofetada, también vienen los salivazos y le pegaban en la cabeza, le cubrieron la cara. Entonces, porque es una forma de humillarlo, de deshumanizarlo. Y lo que propone Jesús es tomar el insulto, tomar esta deshonra, y desde la deshonra comenzar a ganar la dignidad. Para nosotros nos puede resultar bastante escandaloso esto, pero si estamos celebrando, o si esta comunidad celebraba la muerte de un Mesías deshonrado, de un Mesías que murió como un criminal, sin palabra, sin voz, sin aliento, golpeado, lleno de salivazos, entonces podríamos reimaginar que Dios ha comenzado una solidaridad con toda la gente que no tiene honra, con todos los deshonrados, con todos los de abajo en la persona de Jesús. Y yo creo que esto es lo que está detrás del Evangelio. No identificarnos con el poderoso, no identificarnos con los que tienen honor, no identificarnos con los que crean violencia, sino el reino de los cielos es de las personas que han sido deshumanizadas, no porque uno quiera ser deshumanizado, sino porque uno ha sufrido la violencia y es el Dios nuevamente que se va a solidarizar con los que son abofeteados, con los que son golpeados, con los que son prácticamente reducidos a nada y con los que a las personas que se les ha quitado su honor. Entonces, es celebrar la muerte de un Mesías prácticamente fracasado, de un Mesías fracasado ante los ojos de los poderosos, ante los violentos, como sería el caso de los soldados, el caso de Pilato, el caso del sumo sacerdote, y celebrar al Dios que se identifica con las personas que son portadoras de paz. Acuérdense que este capítulo 5 comenzó justamente con las bienaventuranzas. Bienaventuradas las personas que buscan la paz. Bienaventuradas las personas que le apuestan a vivir de otra manera, no a la violencia. Y a la otra propuesta dice, al que quiera ponerte pleito, al que te lleve al tribunal para quitarte la túnica, déjale también el manto. La ley permitía, esta era una de las cosas de la ley del pueblo judío, ¿no? Que decía, si el pobre tuvo que empeñar el manto porque no tenía dinero y tuvo que dejarlo como prenda para que alguien le prestara dinero, la persona que prestaba dinero tenía la obligación de regresarle el manto antes que cayera la noche, porque era su única cobija, era la única manera de no morir de frío. Entonces la ley guardaba este equilibrio de poder mantener la paz
de no permitir que la persona pobre fuera expuesta. En cambio, Jesús parece ser que dice, bueno, si te van a meter pleito, prácticamente quédate desnudo. Quédate también otra vez sin honor. O sea, si vas a dar el manto, si vas a dar la túnica, ¿qué es lo que te va a quedar? Un cuerpo totalmente vulnerable, porque la ropa no solamente te protege del mundo exterior, la ropa también es tu identidad. Y también esto se puede asociar por allí con la imagen de Jesús cuando le quitan su manto, lo desnudan, le quitan su masculinidad, lo deshumanizan. Entonces viene nuevamente con esta propuesta de decir, nuestra misión y nuestra manera de vivir los valores del reino tienen que ser desde abajo, desde los que son humillados, de los que son prácticamente excluidos del sistema, ¿no? Y la otra propuesta, a quien te haga llevar carga una milla, llévale 2, al quien te obligue a cargar una milla, camina con esta persona 2. Esto es más radical porque los soldados en tiempo de Jesús, del ejército de ocupación, podían exigir a los civiles que les llevaran por un tramo, una milla, sus enseres, todo lo que ellos tenían. Eso era una ley, un privilegio que los militares tenían. Podían obligar a cualquier a cualquier viajero, a cualquier persona que se encontraran y forzarlo a que caminara, a que le llevara sus tiliches, diríamos nosotros, ¿verdad? Pues bien, subiendo de nivel en una línea de gratuidad y de no violencia activa, el texto estaría pidiendo que ayudemos a los mismos soldados, a los invasores, de una forma que resulta al menos paradójica. ¿Cómo es posible que ahora Jesús esté proponiendo a caminar, aunque no nos forcen, sino que nosotros estemos dispuestos no solamente a caminar lo que el privilegio de la ley romana les permitía a los soldados, sino que ahora nosotros tenemos que prácticamente en gratitud llevar otro tanto? Imagínense un caso hipotético de que lleven las espadas de los soldados, que lleven sus escudos, y que esas espadas, esos escudos sean para matar, para aniquilar a otros hermanos y hermanas, pues entonces la propuesta se va a complicar. Pero nuevamente viene aquí la idea de Jesús de crear una comunidad con otros valores muy distinta, una comunidad que no se mueva con los valores tradicionales, sino que los supere en la manera de ponerlos en práctica. Y luego también viene la idea de que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues casi que esto es como algo lógico, pues Jesús dice, no, hay que amar a todo mundo y pedir por los que los persiguen. Y allí es donde comienza uno a ver la radicalidad del mensaje de Jesús. ¿Por qué el amor no puede tener solamente fronteras, en amar solamente a los que nos aman? El amor verdadero va a tener que romper las fronteras del grupo, de la sangre. El amor verdadero que nace de la gratuidad de Dios es un amor que no va a tener límites. Y yo creo que aquí es donde nos cuesta a nosotros también trabajo amar a las personas que no son como nosotros, ¿no? Es casi lógico que uno ama a los que nos aman, nos unimos con los que nos juntan, comemos con quien come las mismas comidas que nosotros, nos congregamos domingo tras domingo con la misma gente que piensa como nosotros, que le reza al Dios al estilo que nosotros le rezamos, que celebra los mismos rituales que nosotros celebramos. Y aquí la radicalidad es cómo hacer comunión, cómo entrar en relación con la gente que es diferente. Y no solamente hacer relación, sino cómo estar dispuestos a amar incluso a la gente que no piensa como nosotros, que no ama como nosotros, que no cree en el mismo Dios que nosotros creemos. Y si nosotros fuéramos honestos, hermanos y hermanas, tendríamos que
decir y pensar y pedirle perdón a Dios, porque todavía nuestro amor es muy inclusivo, nuestro amor todavía no rompe las fronteras de nuestra familia. Todavía no nos atrevemos a amar a otra gente de otra cultura, de otras lenguas, de otra raza, de otro género, de otra orientación sexual. Todavía nuestro amor es muy condicionado. Y aquí tendríamos nuevamente que volver a escuchar la exhortación de Jesús. Si ustedes aman solamente a los que les aman, todo mundo hace lo mismo. Y por eso es que la radicalidad de este evangelio es hacer algo diferente, como que va a ser la marca de la persona que sigue a Jesús. Y después de estas maneras o de estas exhortaciones a vivir el amor que no tiene frontera, el amor que no tiene raza, que no tiene familia. Por eso los santos, especialmente San Agustín, decía que el amor venga de donde venga, viene de Dios. Y se debe de aceptar con gratitud y con amor. Y termina el capítulo con una síntesis de lo que significa ser seguidor de Jesús. Sean perfectos, sean separados, perfecto. Y de aquí viene también o en algunas traducciones van a tener, sean santos. Como yo, era la consigna en el Antiguo Testamento, decía Yahvé, como yo, Yahvé, soy santo. Sean separados, vivan con otros valores. La santidad se entiende en el siglo I como separación. No tiene todavía esta connotación de que la persona que es santa es la que hace milagros o la que está en los altares. En el siglo I, sean santos, sean perfectos, sean separados. Vivan de una manera distinta, vivan de una manera ejemplar, de tal manera que la gente distinga a los que son seguidores de Jesús. ¿Y por qué la gente tiene que ser separada, vivir con esta santidad? Porque esa es la perfección de Dios Padre, que hace salir el sol para buenos y para malos. Del Dios que no distingue, del Dios que no discrimina, del Dios que acepta al bueno y acepta también al malo. Y claro que en nuestra lógica esto no puede ser posible, porque en la manera que nosotros entendemos la justicia es, Dios debe de premiar al que se esforzó, al que cumplió la ley, y debe de castigar a la persona que violó la ley o que transgredió la ley. Y la justicia que este evangelio propone o que Jesús propone prácticamente desborda toda nuestra lógica, porque en esta nueva justicia Dios ama tanto al que cumple la ley como al que no la cumple. Y a veces la gente me pregunta, ¿entonces podemos nosotros violar la ley, transgredir la ley? Y la respuesta es no. Si Dios al fin y al cabo ama a unos y ama a otros, ¿qué caso tiene de que yo me porte bien? Si al final está la misericordia de Dios. Bueno, eso sería muy mezquino de nuestra parte de estar pensando así, porque entonces nuestra fe, nuestro compromiso estaría limitado a amar a Dios por premio y castigo. No seríamos personas maduras en la fe. Estaríamos como estos niños que si haces la tarea, te ponen una estrellita, o te dan un premio, o te llevan a comer al restaurante para que juegues. Si te portas mal, te castigan. Y yo creo, hermanos y hermanas, que el Evangelio también nos debe de ayudar a madurar nuestra fe. Porque cuando entramos a entender la justicia de Dios que hace salir el sol para buenos, para los justos, como dice, fíjense, dice, así serán hijos e hijas de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Lo que está describiendo este evangelio es la justicia de Dios, pero una justicia de Dios que no es como el sistema judicial nuestro, porque en el sistema judicial nuestro está basado en premio y castigo. Tú haces bien, la ley te apoya. Tú violas la ley,
hay un castigo, te llevan a la cárcel. En cambio, en la justicia de Dios parece ser que trasborda toda nuestra lógica, como se los acabo de decir. Y entrar a entender la justicia de Dios, prácticamente estos serían los caminos que no nos correspondían a nosotros. A nosotros solamente nos corresponde ser diferente, ser separado, ser la sal, ser la luz, vivir los valores del reino de una manera distinta, tratar de esforzarnos de ponerle un límite a la violencia y no contestar la violencia por violencia. Habrá ocasiones, habrá momentos en que prácticamente vamos a intentar o vamos a querer responder con violencia, pero entonces nos deshumanizaríamos o haríamos que la violencia genere más violencia. La propuesta de Jesús es, ante tanto signo violento, que sea la mansedumbre, que sea la paz que reine, cosa no fácil de lograr, cosa casi que imposible de imaginar, pero esta es la propuesta del hermano Jesús. Y si él vivió con estos principios y enseñó a su comunidad a que sí es posible ser instrumentos de paz, ser portadores de paz para poner un límite a la violencia, yo creo que se puede lograr más. Recuerden la sabiduría de nuestras abuelas, ¿no? Se logra más con una gotita de miel que con el vaso de la hiel. Se logra más con un acto de generosidad, con un acto de una sonrisa. Imagínense ustedes cuando van manejando en la hora del tráfico. Si hay una persona que está como loca manejando, que se mete de una línea a la otra o que es violento, tú no sabes cómo va la otra persona, ni cuál es su historia de la otra persona. Y comienzas tú a tocar el claxon. A lo mejor la otra persona puede responder violentamente y te puede dar un balazo, porque no sabemos cómo vaya la otra persona. Pero en cambio, si ante este ante este acto violento de cómo va manejando la persona, tú le respondes con una sonrisa o simplemente te callas, posiblemente logras ponerle un alto a la violencia de la otra persona. O cuando una persona dice palabras injuriosas, dice palabras violentas, o una persona es violenta y tú te retiras o no le sigues su juego, es posible que la otra persona quede en ridículo. Pero si tú te pones al tú por tú, la otra persona gana, porque eso es exactamente lo que la persona quería, que tú respondas a su violencia. Hermanos y hermanas, no es fácil la propuesta de Jesús de no responder a la violencia, porque va a haber momentos en que parece que la sangre nos hierve, ¿verdad? Perdón. Parece que tenemos la sangre como agua para chocolate, que estamos dispuestos a cualquier movimiento, vivimos a la defensiva. Y recuerden otra cosa también, que no podemos aceptar también estos textos que nos digan, pues que tú andas todo el día en la iglesia, pues entonces deja que te cometo violencia. Jesús también responde a la violencia y le pone un límite. Y nosotros también. Jesús nos dijo, sean mansos, no mensos, mansos, sencillos como las palomas, prudente como la serpiente. Ponle un límite a la violencia. Sé diferente, no seas persona violenta y sobre todo no causes violencia. Y si estás espantado porque Dios quiere al bueno y quiere al malo, pues es Dios, deja a Dios ser Dios y tú haz lo que tú tienes que hacer. Hermanos y hermanas, que estos pensamientos les ayuden a ustedes a madurar su fe y a poner en práctica estos valores del reino. Recuerden que esta reflexión ha llegado a ustedes por cortesía de la Pastoral Bíblica Claretiana. Si quieren más información, nos pueden visitar en www.ibicla.org. También tenemos escuelas de estudio bíblico en la ciudad de Fresno, en la ciudad de Chicago, en la ciudad de Atlanta y en la ciudad de San Antonio. Para si ustedes quieren aprender más de la palabra de Dios y estudiar con seriedad la palabra de Dios, pues nos pueden llamar, se pueden suscribir a nuestros programas, a nuestros videos y también pueden participar del diplomado que ofrecemos en el verano. Así que Dios los bendiga, sean
santos, sean perfectos, sean gente de paz y digan no a la violencia, porque la violencia engendra violencia. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.